Hola, mis queridos amigos y hermanos de todo el mundo de habla hispana, donde nos escuchen. Esperamos que la palabra de Dios siga corriendo y pueda llegar a todos los corazones con el objetivo de que finalmente podamos responder a la invitación maravillosa que el Señor nos ofrece. Queremos orar en esta hora para empezar el estudio de la palabra de Dios. Padre nuestro, gracias te damos en esta hora tan significativa de la historia. Cada segundo que pasa nos acerca más a eventos extraordinarios para los cuales no estamos preparados, pero con tu ayuda, tu poder y tu gracia, esperamos hacerle frente y salir avantes, salir victoriosos para la honra y la gloria de tu nombre. Guíanos en el estudio de esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queremos desarrollar un estudio, lógicamente basado siempre en la palabra de Dios. Y empezaremos con el primer libro del Pentateuco. Sabemos que Génesis lo escribió Moisés, aunque no fue netamente un libro revelado, porque ya la historia existía, fue inspirado. Pero el Espíritu de Dios tuvo que tomar la mente de Moisés y guiarlo para confeccionar la historia real. Y lo que queremos en este momento destacar en el libro de Génesis, vamos a ir al capítulo 2 y el versículo 7. ¿De qué materiales, de qué instrumento se valió Dios? ¿Cuál fue el origen de la especie humana? La Biblia dice, entonces el Señor, el capítulo 2 y el versículo 7, entonces el Señor Dios, y cuando la Biblia habla de el Señor Dios, cuando menciona el nombre o la palabra Dios, está hablando de Elohim. Quiere decir entonces el Señor Dios Padre, el Señor Dios Hijo y el Señor Dios Espíritu. ¿Qué hicieron? Formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. No debemos olvidar este detalle de la forma como Dios le dio origen a la especie humana. Repito, entonces el Señor Dios formó, o sea que con sus propias manos diseñó al hombre del polvo de la tierra y sopló el aliento de vida
y fue el hombre un ser viviente. Significa entonces que nuestra vida y la vida de cada ser humano es una vida prestada, es una vida alquilada, es lo que Dios nos obsequia como un Dios de misericordia, de gracia y de bondad. Cuando caminamos por el mundo, no debemos creer, y cuando a veces actuamos incorrectamente, no debemos pensar que somos libres para hacer lo que nosotros querramos, porque la vida que tenemos no es nuestra, esa vida le pertenece a la fuente de vida que se llama Dios. ¿Qué elementos usó Dios para crear al hombre? Observamos que Dios creó al hombre formándolo del polvo de la tierra, del barro lo formó. Dios le sopló su aliento de Dios, el aliento de él, en la nariz y le dio vida. De Dios mismo recibió el hombre ese aliento vital que nos hace vivir y ser criaturas capaces de percibir su voz. Y a este hombre le puso nombre, o el nombre de Adán, que significa el hombre. Así que no olvidemos, hermanos, que Dios creó al hombre formándolo del polvo de la tierra. Del barro lo formó, Dios le sopló en su aliento, de su aliento en la nariz, de Dios mismo recibió el hombre ese aliento vital que nos hace vivir y ser criaturas capaces de percibir su voz. O sea que nosotros no existimos por casualidad. Nosotros existimos porque Dios en su amor y en su misericordia nos ha otorgado la vida. El primer ser humano lo creó con sus propias manos, lo diseñó y luego le diseñó la obra de la creación, la hermosura que complementan al hombre, y le hizo a Eva, que significa madre. Entonces, vale la pena preguntarnos, ¿qué es el alma de un ser humano? Está el muñeco inerte, luego no tiene vida, pero Dios sopla y le da aliento de vida, y el hombre es un alma o es un ser viviente. ¿Qué es el alma de un ser humano? El alma de un ser humano se considera como la parte intangible que habita en el cuerpo, que nos da la capacidad de pensar y de sentir. Es capaz de dar vida al organismo y es esencial y material que define al individuo y a la humanidad. Entonces, siguiendo el concepto y la enseñanza autorizada, inspirada y revelada al ser humano para que conozcamos cuáles son los ingredientes que utilizó Dios para que nosotros existiéramos. Resumiendo,
nos hizo del polvo de la tierra, del barro, y sopló en nuestra nariz aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. El hombre más sabio de todos los tiempos, aparte de Jesús, llamado Salomón, también le habían dicho amado por el Señor. En el libro de Eclesiastés capítulo 12, el libro del retorno, de la conversión de Salomón, en el versículo 7 menciona: entonces el polvo volverá a la tierra como lo que era. ¿Y qué sucede con el aliento? Y el aliento o el espíritu volverá a Dios que lo dio. Es importante tomar nota detalladamente de lo que la Biblia nos comunica. Y no podemos decir que el Nuevo Testamento altera el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento es la continuidad del Antiguo Testamento, y lo que un profeta dijo, lo certifica otro profeta. Entonces, volverá al polvo, a la tierra, como lo que era, y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Y es exactamente lo que sucede cuando el ser humano muere. No puede morir ese aliento que Dios le prestó, porque ese aliento regresa directamente a la fuente de vida. No queda por allí vagando, no sigue siendo un alma consciente, regresa a la fuente de vida. Y cuando el apóstol San Pablo escribió en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y el versículo 23, dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser. Y allí tenemos que hacer un alto. El apóstol Pablo, un erudito, un especialista en el Pentateuco, un doctor en Antiguo Testamento, un fariseo de fariseo, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos. No podemos decir que el apóstol Pablo no sabía lo que hablaba, porque él remontaba su genealogía a la historia de su pueblo. Y él dice en el versículo 23 de Primera de Tesalonicenses: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser. Pablo está hablando de que el ser humano es un ser integral, es un ser indivisible. Y luego menciona el espíritu, el alma, el espíritu que es el aliento de vida, el alma que es lo que permite que el ser humano piense, actúe y decida hacer la voluntad de Dios, y su cuerpo, dice Pablo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En ningún momento Pablo está dividiendo, porque eso que Pablo menciona allí era lo que creían los griegos. El mundo judío y el mundo gentil fue influenciado por Asiria, Egipto, Babilonia, Medo-Persia. Fue influenciado
por Grecia y sigue influenciado por Roma imperial y también por Roma papal. Cuando seguimos la línea bíblica, no tenemos dificultad para confundirnos, y el mismo Dios de paz no cambia. El Dios es el mismo, en Él no hay mudanza ni hay sombra de variación. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. El ser humano no se puede dividir, hecho de dos elementos, pero luego Pablo habla de la mente, del alma, que Dios colocó el aliento de vida en el cuerpo, y todo eso, mientras estamos vivos, dice Pablo, se han guardado irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros vamos a la resurrección, escrita y comunicada por el apóstol San Pablo a los hermanos de Tesalónica, en el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, en el versículo 16 y 17, dice el apóstol Pablo: porque el Señor mismo, no hay otro, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos resucitarán. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Es bueno seguir las enseñanzas bíblicas y que nuestra fe, nuestra confianza esté fundada en un escrito está. Apocalipsis 20, 5 y 6 dice: pero los otros muertos no volvieron a vivir, sino hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Está hablando de que no ha habido desde Adán, con sus excepciones, hasta hoy, seres humanos que se han levantado. Hay algunos, pero no son todos, y están vivos en el cielo. Elías, Moisés, y está Enoc. La Biblia lo recalca. También aparecen los que se levantaron en la mañana de la resurrección de aquel primer día de la semana, y que Jesús llevó al cielo. No se sabe cuántos, no se sabe quiénes, pero lo que sí podemos saber es que habían muerto antes de que Jesús muriera en la cruz de Calvario. El versículo 6: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. No hay varias resurrecciones, que este fue bueno, se va al purgatorio, este fue mucho mejor, se va a la gloria, al paraíso, este fue perverso, se va al infierno, y ahora nos toca a nosotros hacer la obra de intercesor para sacar del purgatorio y mandarlo al paraíso, y al otro del infierno pasarlo al purgatorio y luego mandarlo al paraíso. Eso no es bíblico. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, dice el versículo 6 de Apocalipsis 20, porque la segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. La muerte
llegará el momento, como dijo Pablo, donde está, oh muerte, tu aguijón, donde está, oh sepulcro, tu victoria. Allí se da la victoria sobre el pecado, sobre la muerte. Y cuando nosotros entendemos la palabra de Dios y la creemos, porque a veces la entendemos pero no la creemos, hay problemas. Tenemos que entender la Biblia y tenemos que creer la Biblia. Resumiendo, mis hermanos, cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un alma viviente. Primero está el muñeco inerte, luego Dios sopla aliento de vida y como consecuencia se transforma en un alma viviente. ¿Qué sucede cuando el ser humano muere? Ese aliento de vida regresa a Dios que lo dio, el cuerpo se desintegra, porque el ser humano no tiene alma, el ser humano es un alma mientras viva. El Señor Jesús ha prometido que no permaneceremos para siempre en la tumba. Él ha dicho que Él no dejará para siempre caído al justo, porque Él se acuerda de que somos polvo. Por lo tanto, hermano, hermana, amigo, amiga que me escuchas, esto es lo que dice la palabra de Dios. Si tú crees la palabra de Dios, creerás esto. Recuerden que el mundo fue influenciado por los egipcios, luego fue influenciado por Asiria, posteriormente fue influenciado por Babilonia, luego fue influenciado por los medos y los persas, y luego el imperio que era el imperio de la filosofía, el imperio de Grecia. Sus autores famosos como Platón y todos estos señores tenían conceptos equivocados, porque cuando tú y yo no creemos en la Biblia, en un escrito está, entonces nos toca creer lo que sea. Por lo tanto, Jesús vino al mundo para dejarnos la mejor influencia basada en la palabra de Dios. En un escrito está, y solo en un escrito está, nosotros permaneceremos fieles y leales. Como dice la Biblia, entonces volverá el polvo a la tierra como era, y el espíritu o el aliento de vida vuelve a Dios que lo dio. No queda por allí, regresa a la fuente de vida. Y hermano, hermana, qué gozo y qué alegría que el código genético nuestro, independientemente de cuántos habitantes ha poblado la tierra, lo conserva Dios, y en la mañana de la resurrección seremos levantados por el código genético para vida eterna con Cristo Jesús. Por lo tanto, mi hermano y mi hermana, este es el momento cuando podemos decirle al Señor: creo y acepto tu palabra como única regla de fe y práctica. Quiero aprender a interpretarla correctamente. Quiero aprender a hacer tu voluntad y quiero vivir con un escrito está. Y quiero enseñarle a mi familia, a mis amigos, que la Biblia es la única regla de fe y práctica para el cristiano. Si esa es la decisión tuya, igual que la mía,
te invito a orar. Querido Dios y Padre nuestro, te agradecemos porque nos has dado el permiso de estudiar tu santa palabra. Y porque creemos que tu Espíritu Santo ha venido a nuestro auxilio, nos ha guiado, nos ha ayudado a la comprensión, al entendimiento y a la reflexión de tu palabra y a tomar una decisión de seguir lo que tú dices, seguir un escrito está, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ayúdanos a ser un canal para que los que no te conocen puedan conocerte y ir poco a poco eliminando todas las influencias y llegar plenamente al conocimiento y a emular la vida perfecta de Cristo Jesús en nosotros. Gracias, Señor, por escucharnos. Gracias por contestarnos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.